en estas últimas semanas de temporada. Les recuerdo pues que hay algunos cambios en el programa, que las personas físicas ya se han despedido. En concreto se ha despedido Juan Gómez Jurado porque ya saben que quiere escribir y pues le tomaba mucho tiempo hacer a diario una sección de actualidad que seguirá en la semana en septiembre con Raquel Martos y ahí lo dejamos, sorpresa para el mes de septiembre. Así que hacemos reajustes en los contenidos y Territorio Negro pues lo adelantamos un poquito. Aquí tenemos ya a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola, Julia. Durante unas semanas tenemos a Luis, luego tendremos a Manu, ¿eh? Bueno, llegan las vacaciones y empezamos todos a desperdigarnos. Bien, en este espacio de Territorio Negro hemos traído a muchos protagonistas de este mundo. Nos han visitado jueces, forenses, psiquiatras criminalistas, guardias civiles, policías, pero nos faltaba hablar del mundo de las cárceles desde dentro, ¿verdad? Y por eso Luis Rendueles nos trae hoy a Adolfo Fernández. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Que es un veterano funcionario de prisiones, un hombre que lleva trabajando y viviendo, por tanto, en las cárceles desde hace varias décadas. Imagino, Luis, que conoces a Adolfo Fernández desde hace un tiempo ya. Nos conocemos desde hace menos tiempo del que a mí me gustaría. Él lleva 30 y tantos años 33 años en las cárceles españolas y si lo hubiese conocido antes seguro que hubiese sacado mejores informaciones. Pero es una de las personas que más sabe del mundo de las cárceles antiguas, de aquellas cárceles que vemos ahora en series de televisión como Fariña y de las de ahora, está al pie del cañón. O sea que es una oportunidad, porque no es muy frecuente además que un funcionario de prisiones pueda hablar. No, es verdad, no es fácil dar con ellos y que es una voz autorizada además como Adolfo Fernández y que además estén en la radio, ¿no? ¿Cuántos años lleva, señor Fernández, como funcionario de prisiones? Bueno, primero buenas tardes, agradecerte el haberme convocado a esta entrevista y yo creo que prisiones es uno de los cuerpos olvidados, de los grandes olvidados de la seguridad del Estado y por eso te quiero agradecer que me hayas invitado a tu programa. Creo que entraste como funcionario de prisiones en el año 86, por tanto 32 años, ¿no? Y porque tenía un familiar que trabajaba en eso y bueno, preparaste oposición. Te llamo de tú y de usted, no sé qué. Llámame de tú, por favor, llámame de tú. Llámame de tú. Vale. Pues influencia de un familiar, ¿no? De hecho. Bueno, yo procedía del mundo del ejército, estuve reenganchado 3 años y mi padre me dijo, sigues estudiando o te preparas oposiciones, con lo cual, pues de trabajar en una pescadería a trabajar en el Estado, pues me esforcé un poquito en ello para poderlo conseguir, ¿no? Y bueno, a la primera, y estoy en esta institución que me considero pues un funcionario de prisiones con mucho orgullo de serlo, ¿no? Yo creo que es una institución que, como toda institución cerrada, pues no tiene voz y siempre surge mucha curiosidad y mucho morbo por lo que sucede en nuestro colectivo. Colectivo al que representas, ¿no? En una organización sindical, la más potente seguramente de los funcionarios de prisiones. Pues sí, somos el sindicato mayoritario en la mesa de negociación. Soy el presidente de CESIF y con mucho orgullo llevo en el puesto pues 8 años que no estoy dentro de esos 32 años de vida penitenciaria. Pues los últimos años pues los he dedicado principalmente a defender al colectivo penitenciario en mejor o peor medida, pero lo he intentado con todas mis ganas. No sé si los oyentes habrán visto todos una maravillosa película de Daniel Monzón que se llamó Celda 211. Contaba el primer día de trabajo de un funcionario de prisiones. Entre el SIDA y los años que tienen de condena, les da todo por el culo. Sí, saben que si trabajan su situación no va a cambiar para nada. Entonces, ¿por qué no van a darse el gusto, no? Además, eso le da mucho prestigio entre los reclusos. Julián, mira, estoy jugando el nuevo, empieza mañana. ¿Encantado? ¿Y ya de ahí? Nada, que se aburría en casa y ha venido a ponerse al día. No me lo asustéis mucho, ¿eh? No, venga. Mira. Bueno, pues ya ves cómo está esto. He hecho una mierda.
No me lo asustéis mucho. Recuerda, Adolfo, cómo fue tu primer día, porque debía ser muy joven, ¿no? Hace 32 Hombre, años, era un pues, niño. Yo tenía 21 años. 21 años. 21 añitos, recién cumplidos, me acuerdo perfectamente. Y además en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén, en Alicante. Y mi primer puesto, por desconocimiento y porque, entre comillas, era muy machote, pues decidí ir a un centro pues, de los más conflictivos. Claro, no sabía las consecuencias de aquel momento porque ahora son enfermos mentales solamente, pero antes había un módulo de psicópatas. Sí, pero claro, es que en Foncalén. No estaban catalogados, ¿no? O sea, no se sabía muy bien, no sé si no se sabía lo que era la psicopatía, pero la psicopatía es un trastorno de conducta más que una patología psiquiátrica y bueno. Cuando llega Adolfo, Julia, ahí ¿Sí? los 30 presos más violentos de España están ahí concentrados en Foncalén, en ese módulo. Los 30 presos más violentos. Y llegas con 21 años. Sí, llego con 21 años del ejército. Yo soy una persona alta, con 1,90 m, bueno, pues con características atléticas y bueno, yo siempre he sido una persona que no he tenido miedo, ¿no? Porque yo también me he criado en un barrio de Madrid, en donde he estado pues jugando a los billares y después he coincidido con mis amigos, unos en una parte del campo de fútbol y otro en otra. Yo he sido funcionario, por ejemplo, luego en Carabanchel y luego he tenido internos que han sido amigos míos en mi barrio, que yo soy de Carabanchel. Ya, madre mía. O sea, que ya tenías todas las cartas marcadas, ¿eh? Se puede decir. Efectivamente, sí. No tenías, supongo, entonces el concepto de que existían psicópatas como esos, decías 30, ¿no? Luis, 30, sí, sí. Los 30 tipos más peligrosos, psicópatas, delincuentes que había en España, todos concentrados en aquella cárcel, ¿no? Creo que ese módulo, ese departamento de los psicópatas, luego fue suprimido, ¿no? Sí, ahora es un psiquiátrico penitenciario donde hay enfermos mentales, de verdad, gente enferma, no gente con esa patología que te dice Adolfo de la conducta, ¿no? Y él, igual que en Celda 211, que antes poníais un trocito, Adolfo sufrió un secuestro ahí en el Foncalén, psiquiátrico, ¿no? De Foncalén. Ahí le retienen unas cuantas Es que era la horas. época de los motines, sí, además, bueno, años ¿no? durísimos en las cárceles españolas. ¿Qué pasó? No, eran años muy duros, ¿no? Yo no veía el peligro. Con 21 años muchas veces pues no se ve el peligro, ¿no? La experiencia con el tiempo te lo va dando, pero en aquella época pues yo veía personas normales que decían que eran muy agresivos, pero yo no veía. Los funcionarios antiguos me decían: no salgas tanto al patio, no vayas tanto a cafetería que te van a secuestrar, pero yo lo veía normal, digo, joder, pues estos son igual que yo, digo, a la primera que se acerquen, pues ya hablamos con ellos. Pero efectivamente surgió un problema. Yo tenía un trato muy directo con ellos. Yo salía al patio, me iba al economato con ellos, transitaba por la sala de televisión. Bueno, pues una vida muy normalizada, hasta que un día, en un momento determinado, pues se le cruzó un cable a un interno. En este caso lo puedo decir porque ya no está, ¿no? Era Santos Torres, uno de los presos más peligrosos de toda España. Y que ¿Qué había hecho Torres? Pues tenía varias muertes, o sea, el módulo de psicópatas, todos tenían muchas muertes en sus espaldas en los centros penitenciarios. Madre mía. Y este fue y este fue uno de los cuatro que me secuestró, ¿no? ¿Cómo lo formularon el secuestro? Pues más o menos porque habían hablado con otro interno de la prisión provincial de Alicante, que estaban colindantes, y le habían dicho pues que su mujer o su novia o no sé qué, pues que le habían metido en aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues fue la excusa, ¿no? Ya. ¿Y estuviste cuántas horas secuestrado? Pues estuve 4 horas secuestrado. Hasta que entraron los geos, ¿no? Claro, no entraron los geos. Yo vi el problema cuando me pusieron los cuchillos y fui hacia la garita de entrada de los funcionarios y vi a mis compañeros que empalecían, que estaban pálidos, que cerraron inmediatamente y que me dejaron allí. Claro, cuando existe una situación de esto, lo primero que tienes que cortar, es todos los medios para evitar fuga o que el motín o el secuestro vaya más. Oye, yo había leído que en aquella época, años duros, años 80, o sea, nada que ver con las cárceles de hoy, pero nada que ver. Me han contado que ibais a trabajar los funcionarios de prisiones con periódicos, papeles de periódicos
periódico debajo de la camisa por si os daban una puñalada, ¿no? Eso Que al es menos... lo que se denomina pues estar emparapetados. ¿Emparapetados? En el argot taleguero. Nos poníamos periódico, figúrate tú, en Alicante, con el calor que hace en verano, y para que resbalase el pincho y no pudiéramos por sufrir unas heridas graves. 2 años antes de incorporarme yo, apuñalaron a un compañero y bueno, desde entonces pues le pasaron a oficinas. Ya. El caso es que después de esas experiencias duras, ¿cuánto tiempo estás en Foncalén, en Alicante, en el psiquiátrico? Pues en Foncalén me tiro 1 año y medio, pero no solo fue ese caso. Secuestraron a un compañero nuestro, le cogieron las llaves, apuñalaron a Trancho Izquierdo, por ejemplo, apuñaló a Lizardo, me acuerdo perfectamente, una muerte atroz, incendiaban los chaboles por la noche. Y cuando los abrías, pues el interno te sacaba un puñal. A mí me lo sacaron, salías corriendo por pata. O sea que la celda 212, bueno... La 212 era la tuya, sí. Es un poco suave para algunas situaciones que vivimos en aquel momento y que hoy son anecdóticas. En fin, el caso es que pasa ese año y pico tan tremendo, en los años más duros, y es cuando te trasladan a Carabanchel, ¿no? Que como tú decías, como era tu barrio, pues algunos de los chavales, creo que estuviste en el reformatorio de Carabanchel, ¿no? Los centros de menores ahora. Antes se llamaba reformatorio, también eso ha cambiado. Creo que algunos eran amigos, bueno, conocidos tuyos del barrio, ¿no? Bueno, tan conocidos que tenía hasta vecinos que había criado yo a veces. Es decir, en los barrios pues nos hemos criado en los billares, en zonas pues estábamos siempre en la calle, ¿no? En aquella época de la heroína, de los chichos, de bueno, Sabina, del torete, de la vaquilla, del vaquilla, ¿no? El jaro, ¿no? El jaro y todos estos, pues era lo que tenía, ¿no? Que teníamos una relación especial y que eran casi todos pues chavales jóvenes de sitios que estaban desestructurados familiarmente, en barrios marginales y unas situaciones pues un poco dantescas, ¿no? Ahora mismo, como bien sabe, los reformatorios pertenecen a las comunidades autónomas. Ya no se llaman ni siquiera así. Ya no están en las cárceles, junto a las cárceles, claro, están separados. Claro. Están separados. Centros de menores se llaman. No sé si ha cambiado mucho la cosa, pero al menos hemos cambiado el nombre. El nombre se ha cambiado, la cosa no creo que haya cambiado, porque cuando más vitalidad se tiene es cuando eres joven. O sea que, para lo bueno y para lo malo. Ya. ¿No? Pero bueno, era un anexo de lo que era la antigua prisión de Carabanchel y era eso, estaba el reformatorio, el psiquiátrico y la prisión de Carabanchel. Y época de mucha droga, de mucha heroína, el SIDA, ¿no? Los años terribles en que el SIDA se extendía por las prisiones. Y creo que cuando, por ejemplo, un domingo no había cine en el centro de menores para protestar, por 60 jóvenes se empezaban a cortar en el patio para protestar, ¿no? O sea, eran chavales a los que parecía que no les importaba nada, ni siquiera autolesionarse. Sí, cuando tú vas en el metro, sobre todo ahora en verano, y ves en un brazo muchísimos cortes, es que esa persona está en un centro penitenciario y que posiblemente haya sido joven. A mí sí, posiblemente, porque a lo mejor no hubiera venido la cinta, cualquier cosa los prohibías, pues la asistencia al cine, porque no podía ser, y en un patio se llaman chinado. Chinado es cortar. En el árbol carcelario, pues sí, unos 60 internos que luego pues echaban un poquito de agua para que eso tuviera otro color y te causara más impresión, ¿no? Además que los internos o los chavales jóvenes, bueno, los jóvenes y los mayores, ¿no? Siempre han tenido un poder de observación mucho mayor, porque al funcionario le están observando las 24 horas, ¿no? Y nosotros tenemos un periodo de turnicidad y de eso se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de la guardia, si eres un funcionario pues más joven, etcétera, etcétera, si tienen más confianza contigo, es decir, que es la vida interior de los centros penitenciarios. Y luego ya llega la época de Carabanchel, ¿no? Del centro penitenciario, de la cárcel, con los grandes delincuentes, porque además estamos en esa época, ahora que acabamos de ver Fariña en Antena 3, ¿no? La novela de Nacho Carretero, es un poco el momento en que en las cárceles de España es justo cuando se hacen las máximas alianzas entre los capos gallegos y los capos de los carteles colombianos.
Hombre. Dentro de la cárcel, es una cosa que yo no, por más que me lo cuentan, yo no consigo entenderlo. A alguien se le ocurrió que compartieran galería Charlines o Viña con Rodrigo Zorejuela y gente del cartel de Cali. O sea, ya y eso... bueno, eso hizo unos lazos de amistad y posiblemente empresariales que hayan llegado durante muchísimos años, ¿no? Sí, vamos, en el supuesto de que hayan terminado. No, vamos a ver, en aquella época no existía el plan de amortización de centros. No existían tantos centros nuevos que se empezaron a hacer en el 91 hasta el 2005. Había una sobrepoblación reclusa. Yo me acuerdo en la Sexta Galería, donde estuve prácticamente 11 años de mi vida sin salir de ella, pues que la población reclusa oscilaba entre los 600 y 800 internos y estábamos 3 funcionarios. Esa era la verdad. 3 funcionarios 200 presos por funcionario. ¡Qué barbaridad! No, porque al final tenías que gestionar. Y encima por turnos. Sí. Tenías que gestionar, o sea, éramos 3, pero uno se tenía que dedicar a las conducciones. A veces 600 presos para un funcionario. Las celdas. También había una participación muy importante de la población reclusa, eso es cierto. Era una población muy dura porque era una población autóctona, pero sin embargo tenía mucho respeto a los funcionarios. Un respeto que poco a poco se ha perdido ese principio de autoridad que teníamos los funcionarios y la situación hoy en día es muy diferente, ¿no? A pesar de que había mucha gente, se tenía un respeto tremendo, entre otras cosas porque muchas veces eran presos autóctonos. Tú date cuenta que a principios de los 90 existiría un 5% de la población interna que era... extranjera. Claro, un 5%. El 95% eran todos españoles. Claro, ¿Y ahora mismo estamos rondando entre los 40 al 45% de población reclusa extranjera y los demás pues son españoles nacionales. Estamos casi 50-50. 50-50, ¿no? Mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Por cierto, que en aquella época en las cárceles de Franco para determinado perfil de preso eran preferibles, ¿no? Porque había mucho menos control, ¿no? A los presos, no había prácticamente vigilancia, quizá por eso que decías que había 3 funcionarios para 800 personas, ¿no? No había cámaras de seguridad. Claro, la cámara de seguridad. ¿Cómo ha cambiado la presencia de la cámara de seguridad en la vida dentro de las prisiones, ¿no? Ahora imagino que un preso está controlado las 24 horas del día, ¿no? No, existía más libertinaje. Cuando digo más libertinaje es que como había pocos funcionarios, por no decir que poquísimos, pues evidentemente gestionar toda la vida penitenciaria de tantas personas, pues te dedicabas más a que tuvieran un colchón muchas veces que prácticamente a otras cosas, porque a mí me ha ocurrido de venir una conducción por la noche y no tener colchón para poder dormir en el interno, ¿no? En esas brigadas tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, como ellos se autogestionaban solos y había una jerarquía prácticamente dentro de la población reclusa, pues existían pocos problemas, ¿no? Es decir, ahí... O sea, es que era como una ciudad con sus propias leyes y con sus normas, ¿no? Con sus jefes. Era una ciudad pues jerárquica en cuanto a la población interna, en cuanto a la población funcionarial, y era una ciudad donde la vida existía las 24 horas del día. Era tanto que, por ejemplo, a las 3 o las 4 de la mañana pues venía conducciones pues de cualquier centro penitenciario o incluso de Plaza Castilla, o teníamos que abrir para que se realizara el PAN, y bueno, estaba totalmente o para guayar a los internos o para ducharlos, los servicios sanitarios, lo poco que había, es decir, tenía vida propia 24 horas al día. ¿Qué es lo de hacer el pan? Pues las panificadoras. El pan de pan. No, el pan de verdad. El pan de verdad. Vale. Es que como me habláis en argot ya no sabía si lo de hacer el pan era otra cosa. Vale. Cuando tengas alguna duda me lo que te decía antes, Adolfo, del mundo propio, sí es que es verdad, cuando había presos, el 95% eran españoles, sí que había hasta un lenguaje propio. Yo recuerdo con Manu Marlasca que nos fascinaba que ellos llamaban camisa, por ejemplo, una papelina de heroína a los presos. Ellos llamaban mazapán a los diazepanes, a los tranquilizantes con los que trapichaban un empalmado, por ejemplo, era un preso que llevaba un pincho, un arma, un violeta era un violador, que por cierto los violadores muchos se caían, o no sé qué pasaba, que se caían desde la Sexta Galería de Carabanchel. Sí. Algo pasaba. Desde la Quinta Galería de Carabanchel caían muchos violadores. O sea que se pusieron redes, Se pusieron redes para que rebotaran, sí, por la mitad. O sea, lo de la propia justicia de la prisión para con los violadores
eso ya no existe hoy en día, ¿o sí? No, la justicia con los violadores hoy en día... La justicia de la cárcel, digo, entre comillas, Ya. Ahora con tantos centros penitenciarios que tenemos y que espero que se abran más, porque evidentemente lo que tenemos que tener es dar unos servicios de calidad a la población reclusa, a los funcionarios de prisiones. Y después, sobre todo, garantizar la seguridad del Estado y que esas personas salgan reinsertadas en la medida que podamos, pues es importante, ¿no? Ahora mismo están mucho mejor clasificados, hay muchos más módulos, existen unos equipos multidisciplinares o sea, antes estaban, digamos, antes había más mezcla de todo tipo, claro. y cuando entraba un violador, por ejemplo, bueno, pues tenía se caía desde la quinta galería. Se caía desde la quinta galería, ya. Como decían, desde el Palomero. El Palomero y ahora era donde estaba arriba de la quinta galería, que estaban los travestis. No, pero ahora y los violadores. Ahora, por ejemplo, es verdad que se les separa. Se les pone un preso de apoyo casi siempre para evitar que les hagan daño o que se hagan daño a sí mismos también. Para evitar suicidios, muchos están en enfermería, casos, claro, hay protocolos de prevención de suicidios. Todo eso ha avanzado muchísimo en 20 años, 25 años. Desde luego, nada que ver. Este es el Oubiña que salía en la serie de Fariña. Hombre, ya tenía ganas de verle a usted otra vez, que hacía mucho que no lo veía. Eche para acá, pregunte lo que quiera. Un momento. Señor Oubiña, guarde un mínimo de respeto, por favor. Señor Oubiña, se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís. Y también de matar al Papa de Roma, ¿no? ¿No tiene ninguna relación entonces con una descarga de 22.000 kilos de hachís en Sada? Señor, yo no tengo nada que ver con droga ninguna. Y usted es el primero que lo sabe. Déjese de historias. En el año 1987... Le estoy diciendo que yo... El caso es que ese hombre que no sabía nada que ver con las drogas de ningún tipo, pues organizó desde la Sexta Galería de Carabanchel, donde estaba Adolfo Fernández, pues una especie de joint venture con los colombianos. Pero Oubiña solo hachís, ¿eh? Solo ha sido condenado por hachís. Ya. Cocaína, Oubiña no está condenado. Estuvo procesado, pero no está condenado. Yo estuve Ahí estaba Miñanco solo y había hachís, otra gente. vale. Estuve en el caso Nécora un año, en la Casa Campo también. Sí, pero del Nécora salió bien parado, Oubiña. Oubiña salió... como... Pero vamos... a lo Corleone, ¿verdad? Las características de Oubiña que le conozco bien son por eso así. digo. Vamos, pues clavado. O sea, cuando viste Fariña, encontraste que le habían clavado el personaje. No lo he visto porque quiero verlo entero y sin interrupciones, porque vale. bueno, ahí tendría que ver yo muchas cosas y sobre todo del entorno que lo conozco perfectamente, ¿no? Pero sí, la verdad es que la voz por lo menos está clavada, y el comportamiento de él igual. ¿Y los charlines? Los charlines, los hijos de los charlines, Sito Miñanco, Vázquez, el Cártel de Cádiz, Medellín, los conozco todos. Yo siempre he dicho que el narcotráfico gallego surge en la Sexta Galería y eso no hay quien me lo quite de la cabeza, principalmente porque claro, el sistema clasificatorio era imposible. En 2.200 personas en 4 módulos, pues tienes que combinar unos internos con un perfil con otro. No existe una clasificación entre ellos, ¿no? Y ahí se juntan pues muchas bazas, pues el Cártel de Cali, el Cártel de Medellín, también confluye mucho el Cártel turco, que es el que trae la heroína. Uh-huh. Y bueno, ahí es todo ahí es, vamos, es la Universidad de las Relaciones Públicas. Madre mía. Estoy pensando ahora en asesinos como José Bretón, por ejemplo, como el asesino de Diana Kerr, ¿no? El Chicle, a Ana Julia, la mujer que mató al niño, al pequeño Gabriel en Almería. ¿Esos presos tan mediáticos tienen alguna complicación añadida? ¿Tienen más riesgo por lo que sea? Hombre, nosotros tenemos la obligación de preservar la integridad física y psíquica del interno, y es el caso de esto. Nosotros, como funcionarios de prisiones, tenemos que ser imparciales y no dejarnos influir por el delito que ha cometido, porque si estamos influenciados, evidentemente, nuestra praxis o nuestra práctica de trabajo pues se modificaría, ¿no? Eso es un tema que es importantísimo, es un tema que llevamos a rajatabla. Pero ¿y el resto de presos? Es decir,
un tipo como Bretón, que ha matado y quemado a sus hijos, cuando entra en la cárcel... Un tipo como Bretón pues tiene su interno de apoyo para que por las noches pues no le suceda nada, porque es imposible estar 24 horas del día con un interno, porque nosotros muchas veces tocamos a un funcionario por 120 internos, con lo cual figúrate tú la imposibilidad, ¿no? Pero sí tiene un sistema de clasificación gracias a los equipos de tratamiento multidisciplinares, donde sí se le asigna un módulo que puede ser lo menos lesivo para él, ¿eh? Sí, pueden estar en enfermería durante algunas temporadas. Sí. De todas maneras, este tipo de gente se suelen portar muy bien en la cárcel, ¿eh? Suelen ser participativos y suelen... Y los violadores también se portan muy bien en general, suelen ¿no? buscar a los funcionarios. Sí, suelen ser gente que se porta bien, no suelen dar demasiados problemas. No hay mujeres a las que violar, pues se portan bien, ¿no? Toda esta tipología de internos lo que les conviene más es por no meterse en más follones y no entrar en otros departamentos que son mucho más complicados para ellos en cuestiones físicas, ¿no? La verdad es que tendríamos conversación para toda la tarde y veo que les está interesando mucho a los oyentes, lo vemos en redes sociales, pero hay algunas cuestiones que no me quiero dejar. Por ejemplo, esta misma mañana se ha empezado el traslado de los políticos presos, de Oriol Junqueras, de Raúl Romeva, de Jordi Sánchez, de Cuixart y también de Carme Forcadell y de los Bassa hasta prisiones catalanas, ¿no? Creo que van a dormir esta noche en Zaragoza, hacen, digamos, un alto en el camino, duermen y mañana están aquí. Un protocolo, un traslado de este tipo es habitual, por lo que decías antes, Adolfo, lo de que de pronto se abren por la noche, te llaman y te dicen que te traen tanto cual. ¿Sigue pasando? ¿Es habitual esto que estamos viviendo ahora? Pues mira, este traslado, más quisiéramos los funcionarios de prisiones que existieran concursos de traslados como este. Llevamos 6 años sin concurso de traslados y a ellos se los has trasladado simplemente en 6 días. ¿Qué normal? Mira, nosotros los funcionarios de prisiones no entramos a valorar la política penitenciaria. Nosotros lo que hacemos es ejecutarla. Igual que ejecutamos el tema de la dispersión de ETA, tenemos que gestionar lo que nos dicen el Gobierno y el Ministerio de Interior. Porque somos servidores Pero hay un públicos. Protocolo, supongo, de todo traslado, ¿no? Hay protocolo de todo traslado, pero la potestad organizativa parte de la Secretaría General. Parte de la Secretaría cuando ya estos presos preventivos no tienen más diligencias pendientes. ¿No? Esto lo lleva la unidad de la Guardia Civil, la UPROSE, yo creo. Sí, lo lleva, sí. Hay una cárcel en Madrid que es Valdemoro, que si no me equivoco, corrígeme Adolfo, donde llevan a todos los presos que van a ser trasladados. Es uno de los centros de referencia de traslados, sí. Y se llama cunda, ya que te gusta el lenguaje, esto sería una cunda. Una cunda que va con canguros. Con canguros, eso es. El traslado es la cunda. Bueno, pero lo principal, ¿no? Yo como ciudadano, este traslado, pues, no sé, lo puedo ver bien siempre y cuando también suceda con la demás población reclusa. Es decir, a unos sí, a otros no puede ser. Por ejemplo, el otro día leía que también la Asociación Gitana de Galicia solicitaba el traslado de todos los presos gallegos a Galicia, ¿no? Yo creo que tiene que existir una igualdad para todos y eso es importantísimo en un Estado de Derecho. Yo no entro a valorar si sí o si no. Lo que entro a valorar es el coste como ciudadano, ya no como el coste que puede producir ese tipo de conducciones, y ese traslado, porque eso es dinero que pagamos también los españoles. No voy a entrar a valorar, pero también hay que ponérselo. Y después hay otro problema, que es cuando llegan a las prisiones catalanas. Estas prisiones catalanas están gestionadas por gente que ha estado dirigiéndolas. Tenemos que hacer una reflexión interna de lo importante que son las prisiones para el Estado español. Por cierto, Iñaki Urdangarín, tampoco quiero dejar de preguntar, está cumpliendo condena en un módulo aparte dentro de una cárcel de mujeres y creo que Adolfo Fernández conoce perfectamente ese módulo, ¿no? No, es un módulo de hombre, no es un módulo de mujeres. Bueno, ya, es un módulo de hombre en una cárcel de mujeres, es un módulo separado, ¿no? Entonces, hay quien ha pensado que es un trato preferente el que está recibiendo Iñaki Urdangarín por estar ahí, y luego he leído auténticas barbaridades. A mí me han llegado a decir que hay muchísimos etarras que han vivido muchísimo mejor que Urdangarín en la cárcel. No sé si es verdad o no. Hombre, pues yo todavía no conozco a nadie que se haya presentado voluntariamente a la prisión de Brieva. ¿Por qué? ¿Porque es muy mala o por qué? Urdangarín es el primero. Es el primero. No, por la soledad absoluta. Por la soledad absoluta, ¿no? Yo creo que es un primer grado encubierto.
Yo creo que para su higiene mental no es bueno. Yo creo que hay muchos módulos cerrados en el Estado español donde podía estar ubicado perfectamente con otra serie de condicionantes, y yo creo que bueno, esto ha alterado un poquito por las vacaciones de los compañeros de Brieva, pero yo creo que debía reflexionar la Secretaría General para la aportación en otro sitio, ¿no? No creo que sea bueno para él. Nosotros tenemos que preservar no solo la integridad física, sino también la psíquica. Es importante, y eso lo deben valorar el equipo técnico, como los psicólogos. Bueno, Roldán de hecho se rompió varias veces en esa cárcel, ¿eh? Roldán no estando solo, Luis Roldán pero también, por ejemplo, hubo sufrió internos, psicológicamente estando sí, hubo internos también del caso Nécora que estuvieron en ese módulo. Y sufrieron pues las mismas condiciones que está sufriendo Iñaki. Porque están siempre solos, porque claro. no ve a nadie, ¿no? Ven al funcionario que le custodia, pero no pueden... Solamente al funcionario. Y a lo mejor... O sea, comen solos, cenan solos, no pueden ir a ningún sitio. El que le trae el café del economato. No puede ir ni a la biblioteca, ¿no? Porque él está cogiendo libros, pero se los llevan a él personalmente. No puede ir a la biblioteca para no mezclarse con nadie tampoco. Así es. Y después sale al polideportivo las también 2 horas en que está todo el mundo cerrado. Es decir, las condiciones son duras, ¿eh? Las condiciones son duras. Bueno, pues... pero yo también te quería recalcar una cosa, ¿no? Si no te importa. Adelante. Y es sobre todo, pues, por reclamar las condiciones laborales y retributivas que padecemos los funcionarios de... ¿Qué reivindicáis como representante de CESIF? ¿Qué pedís? Sabes que hemos tenido un encierro de 21 días en la Secretaría General, que bueno, pues de conocimiento público, y lo que reclamamos es las mismas retribuciones que nuestros compañeros de Cataluña, que en las mismas condiciones, con la igualdad salarial que también policía y guardia civil, la policía, ¿no? Exacto, lo que ha conseguido la policía y la Guardia Civil. Sobre todo porque las diferencias son grandísimas, ¿no? Son ¿de cuántos cientos? 300, 400 euros mensuales. Como mínimo mensuales, que se puede elevar hasta 25.000 mensuales. Yo creo que bueno, tenemos una reunión con el ministro el día 16, y yo creo que esto es un problema que debemos solucionar, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando termina su función, empiezan la de los funcionarios de prisiones, y eso tiene que estar valorado, recompensado, y sobre todo hacer una reflexión a la sociedad sobre estos desequilibrios retributivos existentes. Pues dicho queda, y en reivindicación en el aire. Adolfo Fernández, gracias por venir, y hasta la próxima, y feliz verano. Venga, igualmente, muchas gracias. Gracias. Adiós.